¿Cómo están, familia? Qué gusto verlos. Voy a poner mi cronómetro. Recordarles a todos los papás de los jóvenes adolescentes que del 27 al 29 de julio, este julio, dentro de 2 meses, está el retiro de los jóvenes que se llama Unánimes 2. Ya saben ustedes el costo, ya saben ustedes las edades, así que si no has separado tu lugar, es bien importante, por favor, que al final del servicio, yo le voy a preguntar a Isaí quién se acercó, porque si es importante, si no me vas a tener a mí esta semana como cuchillito de palo, y tú sabes que sí soy como cuchillito de palo, ahí por WhatsApp te voy a estar preguntando, porque le voy a pasar la lista de los que no se han apuntado todavía. Entonces, si todavía no te has apuntado, no has apuntado a tu hijo, o tú que eres joven, independiente económicamente hablando, y puedes venir a apartar tu lugar, aunque sea de palabra, pues, aunque sea de palabra, y si puedes 100 pesos, mejor. Pero la idea es que ya se vayan separando y ir calculando las cantidades de chicos y chicas que vamos a tener en el retiro. Igualmente para los adultos, todas las parejas asistan con Eloy y Gaby para nuestro retiro del 3 al 5 de noviembre. Dicho lo anterior, arrancamos con la palabra de hoy. Hoy le titulé a la prédica, me dejaron afuera y nadie abre. Y es que anoche me pasó algo que es raro que me pase a mí, pero es como las predicaciones de antaño, ¿no? El Señor me cambió la predicación. Yo tenía una palabra para este día, pero literalmente ayer pasó algo en mi vida que Dios utilizó para hablar bien fuerte a mi corazón y me golpeó bien fuerte. Y resulta que estudiando la predicación de hoy, como no tenemos internet en la casa, que es la casa de ustedes, por un fallo de Infinitum, que no han podido repararlo, eh, me tuve que ir a la casa de un vecino que está a dos casas, y ahí él me prestó su internet y estuve trabajando ahí haciendo la filminas, la predicación. Y pues dio la noche, mi familia se quedó dormida y me dejaron afuera. Y cuando quiero entrar a la casa, pues no puedo. Y toque, y timbre, y tocando, y la ventana estaba abierta. Y yo, Rebeca, pues para que no se vean los vecinos, porque ya eran las 12:30, casi cuarto a la 1. Diana, pero literal, en la casa de ustedes, si estás en el tercer piso, no escuchas nada. Y con las puertas cerradas, con los climas prendidos, no se escucha absolutamente nada. Y yo, ¡Moy! ¡Moy! Y yo, de repente vi que un vecino de enfrente prendió la luz y dije, ya no, ¿qué voy a hacer? Y empecé a llamarle a Rebeca, porque dije, si le hablo a mi esposita, ah, me va a colgar de la vara más alta, ¿va? Entonces dije a Rebeca, ¿va? Pues soy su papá. Entonces, timbre y timbre y timbre. Bueno, mi hija nunca se despertó. Y entonces quito el mosquitero y pues como ladrón, ¿va? Me metí a la casa así y ya pude entrar. Y cuando iba subiendo las escaleras, ya para irme a dormir, el Señor me empezó a hablar bien fuerte en mi corazón, al punto de que me puse a llorar. Porque me acordé de una palabra que está escrita en Apocalipsis 3:20. Me ayudan con la siguiente, chicos. Que dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No, eso no es. Apocalipsis 3:20, hay una puerta cafecita. Es la segunda filmina. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y cuando yo estaba pensando en cómo me sentía yo afuera de la casa, yo pensé y dije, Señor, ¿cómo te sentirás tú?
Y de eso quiero platicarte el día de hoy. Es un mensaje que esta palabra es una palabra que Dios le da salud a una iglesia que se llama la iglesia de la Odisea. Me ayudan con la siguiente, Filmina. Es una ciudad, esta era una ciudad, más o menos así lucía la Odisea en los tiempos después de Cristo. Era una ciudad que ahorita vamos a ver algunas características. Por ejemplo, la que sigue, Filmina, esas son las 7 iglesias que nos habla Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Cuando estuvimos viendo aquí en la iglesia el estudio de Apocalipsis, vimos a detalle, ahorita no me voy a poner a platicar, el mensaje a las 7 iglesias. Dios le habla a cada una de diferente manera, y una de las maneras como lo pudimos estudiar, me dio con la siguiente, es a través de la menorá. La menorá es un candelabro que tiene 3 brazos y un brazo central, son 4 brazos, y el brazo el primero, está unido perfectamente con el último, y el segundo con el penúltimo, y así, y el de en medio tiene un solo brazo. Y veíamos en ese estudio que, por ejemplo, Esmirna, que es la segunda, está conectada con Filadelfia, y casualmente, entre comillas digo casualmente, son las únicas 2 iglesias de las 7 a las cuales Dios no le reprocha nada. Hay una similitud, un paralelismo, porque así es una manera como podemos estudiar la Biblia. La menorá servía para alumbrar, y cuando a veces no tenemos luz en algún texto, podemos utilizar esto, no siempre. Por ejemplo, Éfeso era una iglesia en la cual había muchos apóstoles apócrifos, muchos falsos apóstoles. Salud. Y casualmente está conectada con la Odisea, que también hay muchos, en esta iglesia hay muchos falsos apóstoles. Pero también vimos que hay otra manera como podemos estudiar cuando hay grupos de 7. Los 7 sellos, las 7 trompetas, me ven con la siguiente, las 7 copas. Y una de las maneras como podemos estudiar cuando son grupos de 7 es que son 4, 3. Y la tercera, la última, es aparte. 4, 3 y la última se estudia aparte. Por ejemplo, las 7 fiestas. Las 7 fiestas tienen este mismo esquema. Son 4 fiestas de primavera y 3 fiestas de otoño. Pero la última es esa parte. Igual, las 7 copas. Son 4 copas primeras, 3 copas después, pero la última es un enlace que nos lleva a las trompetas. Y así. Entonces, otra de las maneras como podíamos estudiar las iglesias era de esta manera. Ahorita no lo vamos a ver de esa manera. Solamente quería comentártelo. Hay algo que quiero que consideres. La siguiente, Filmina. Era una ciudad muy importante. Para esa época era una ciudad de suma importancia, era muy rica y tenía una gran cantidad de judíos viviendo ahí. Número 2, adoraban al César. Era una ciudad que veneraba al César y que tenía en su templo principal de la ciudad, adoraban al dios de la sanidad que se llamaba Esculapio. Así se llamaba. ¿Por qué? No sé. El Sintocayo, ¿verdad? Tenían una universidad de medicina muy famosa. En esa universidad de medicina, ellos descubrieron, los científicos de ahí, un ungüento que era muy comercializado en aquella época para curar problemas de los ojos. Su industria textil era de material de exportación, era muy fina. En esa época los griegos se vestían de blanco, pero ellos tenían ropas oscuras, cafés oscuros, gris oscuro, negro oscuro, azul, negro oscuro, ¿verdad? Se escuchó un plano. Carecían de agua, no tenían fuentes propias de agua, tenían que traer el agua a través de un acueducto que estaba a 9 kilómetros de distancia, y la fuente eran aguas termales. Cuando el agua llegaba a la ciudad, ya estaba tibia. Si un día alguien lo sitiaba, corrían el riesgo de perder el agua. Por eso ellos, usando su poder económico, siempre estaban negociando con sus enemigos para que nunca los sitiaran. Ellos siempre pagaban cuotas, ¿verdad? Derechos de piso.
La Odisea era conocida por sus grandes riquezas. De hecho, en el 60 después de Cristo hubo un gran terremoto que destruyó la ciudad y otras ciudades alrededor. Todas las demás ciudades tuvieron que pedir al César dinero, recursos para volver a reconstruir la ciudad. Pero la Odisea se jactó enfrente de todas las ciudades vecinas diciendo: yo no les pedí a nadie. Yo misma con mis propios recursos volví a levantar mi ciudad. Tenía un ungüento medicinal para los ojos y sus ropas eran finas de colores oscuros. Ahora, para que te ubiques en el lugar geográfico, la siguiente nos va a indicar el mapa en donde está la Odisea. La Odisea está ubicada en lo que hoy en día es Turquía y muy particularmente en ese puntito negro, ahí se llama Esparta. Esa es si hoy en día tú quieres saber dónde está la Odisea, ahí está, en ese puntito negro. Solamente para que te sirva como acervo cultural. Ahora vamos a ver lo que Dios dice a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, desde el 14 en adelante, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesús firma al inicio, se presenta y dice: yo, el fiel y verdadero, el primero de la creación, quiero decirte algo. Sello esto. Firmo anticipadamente que yo te quiero decir lo siguiente. Y empieza a decirle Dios a la iglesia lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, sordomudo. No, eso es la de Shakira. Y desnudo. Versículo siguiente: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y siembra, sacude bastante lo que Dios tiene en contra de la iglesia Laodicea. Se cree, familia, que es la iglesia de los últimos tiempos, antes de que Cristo venga. De hecho, en el estudio de Apocalipsis lo vimos. Después de este versículo, despuésito de este versículo, viene lo que consideramos el rapto de la iglesia. Y en el capítulo 4 inicia con una trompeta y cómo Dios le dice a Juan: sube acá y te mostraré. Y entonces vemos que esta es la última iglesia antes del rapto. Quiero que veas juntamente conmigo algunas características de esta iglesia para cuando esto suceda, estés preparado. ¿Ok? ¿Estás listo? Número 1, la Odisea. La Odisea viene del griego etimológico laos y dique. Laos significa pueblo o muchedumbre y dique, derecho o decreto. En otras palabras, la Odisea significa derechos de la muchedumbre o derechos humanos. Parece ser que esta es una iglesia que está fuertemente influenciada por los derechos humanos. Filadelfia, la anterior, es una iglesia chiquita, pero empoderada, misionera, porque dice que no lo vamos a ver, pero dice ahí que alcanzó a muchas personas por sus puertas, hicieron muchas cosas. Entonces, parece ser que esta iglesia, la Odisea, que es
la antesala del rapto del Señor Jesús para su iglesia. Es una iglesia que está severamente influenciada por derechos humanos. Número 2, es una iglesia muy tibia. Dice, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, es una iglesia pseudo. Está influenciada por todos los feudalismos. No eres hombre, no eres mujer, eres binario. Atacada por los pseudos. Cuando escuches de personas que se consideran a sí mismos niños, bebés, siendo adultos, y que se visten como bebés, abusado, porque entonces ya estamos llegando a la época de la Odisea. Porque no es grande ni es pequeño, es un pseudo. Cuando llegues a escuchar que alguien por ahí se mutiló los ojos porque se consideraba a sí misma o a sí mismo ciego, teniendo ojos para ver, y se fue con un médico para que le quitaran sus ojos porque ella se consideraba o él se consideraba a sí mismo una persona invidente o una persona manca o coja, y que van al médico y se mutilan voluntariamente porque se perciben a sí mismo con ese defecto. Cuando escuches de esas cosas pseudas, cuando no eres ni frío ni caliente, no seas tan radical. No te vayas tan allá porque te vas a espinar. Vete por el medio, hombre, sé más polite. Sé políticamente correcto con la sociedad, sobre todo cuando tengas una cámara enfrente y no puedas decir ciertas cosas porque levantas ámpula en la sociedad, en los derechos humanos. Cuando estemos llegando a esa época, no sé si alguna vez lo iremos a ver, pero abusados porque ya estaremos llegando a la Odisea. La Odisea tiene otra característica: es una iglesia que se siente rica y que se ha enriquecido. Es una iglesia en la que todo apunta a las riquezas. Cuando escuches predicaciones de la prosperidad, no sé si en algún momento iremos a escuchar ese tipo de cosas, pero si en alguna vez prendes YouTube y ves predicaciones que tengan que ver con mensajes de la prosperidad y tráeme a tu esposa y te la cambio por 2 de 20, y a tu esposo que pesa 40 te lo cambiamos, 80 te lo cambiamos por uno de 40. Cuando escuches ese tipo de cosas, que ven aquí todos sus problemas te los resolvemos, ven y compra este pañuelito que es traído desde no sé dónde y tus problemas se van a sanar. Cuando escuches eso, estamos en la época de la Odisea. Soy rico y me he enriquecido. Prosperidad. Todo es prosperidad. Ven, te resolvemos tus problemas. Pon tu dinero aquí en el alfolí y mira, te vas a hacer millonario. Todo apunta, siempre los mensajes apuntan hacia la riqueza, hacia dejar de ser pobre. No estoy en contra de la prosperidad. Yo quiero ser próspero. Pero mi mensaje como pastor no debe ser enfocado en la prosperidad. Pero cuando llegues a escuchar de pastores que solamente se están enfocando en prosperidad y trae aquí tu dinero y mira, si dejas tu carro vas a ver cómo el pastor es rico y tú también en algún momento te verás rico, y estos como tipos pirámides, ¿verdad? No sé si alguna vez lo has visto, que después salen que los pastores los meten presos por fraudes, ya sabes, ese tipo de cosas que en algún momento van a suceder. Es la iglesia de la Odisea. Tiene otra característica: de ninguna cosa tengo necesidad. Chulada. Cuando tengamos iglesias con pantallas grandes, cuando tengamos todos los instrumentos que quieras. No, hombre, cuando yo
En mi iglesia era guitarrita y sin micrófono. Y grítale. Grítale y ráscale más fuerte para que se escuche hasta el fondo. Y está sudando porque pues no hay clima, ¿verdad? Pero cuando tengamos iglesias con clima, fondos negros, bien decoraditas, luces bien bonitas, que parecen un escenario. No sé si en algún momento eso lo lleguemos a ver, pero son iglesias que no tienen necesidad de nada. Cómodas. Sillas bien cómodas. ¿Te acuerdas, Isaí, las sillas donde nos sentábamos cuando estábamos chavillos? Sillas de madera. Exactamente. Sillas de madera. Y eran cultos, no me dejarán mentir los que somos de la época de Moisés, ¿verdad? Y de Enoc, allá. Eran cultos de 4 horas. Eran 10 alabanzas. 5 movidas que le llamaban 5 de alabanza y las 5 tranquilitas le llamábamos de adoración. Y eran popurrís. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido y ráscale y síguele. Y era una cadena y otra cadena y otra cadena, las cadenas de mi menor o de re menor también. Y ahí estábamos en el fuego avivados, todos bien sopeados, bien sudados. Nos abrazábamos, nos besábamos y nos quedábamos pegados por el sudor. Se escuchaba cuando nos despegábamos. Era una cosa, una chulada. Dicen que en algún momento las iglesias van a dejar de ser así y van a tener climita, baños bien bonitos, lobby. Oye, lobby. En mi iglesia, o sea, lobby no teníamos. Pero dicen que va a haber iglesias con lobbies, cafeterías. Una chulada, estacionamientos. No. De ninguna cosa tengo necesidad. Cuando escuches que la gente empieza a ir a una iglesia porque está más cómodo, porque le queda bien cerquita. Gaby, ¿cuánto hacían de tu casa a la iglesia? 2 horas en camión. Pero no, dicen que cuando llegue la época de la Odisea, la gente cuando digas, te queda 15 minutos la iglesia va a decir, ay no. Cuando veas que haya gente que prende una pantalla y en la pantalla pueden tener su culto en la casa y digan, ¿para qué voy a la iglesia? O sea, aquí mira, así, con mi cafecito, escucho la predicación de Dante Gebel, de Cash Luna, de todos esos predicadores famosos. De ninguna cosa tengo necesidad. No sé si en algún momento nos irá a tocar ver eso, pero esas son las épocas de la iglesia de la Odisea. Pero tristemente hay otra característica. Jesús está tocando a la puerta de esa iglesia. Y este versículo lo utilizamos mucho, o los que han evangelizado, que les gusta compartir el evangelio, lo han utilizado para decir, Jesús está a la puerta de tu corazón llamando. Ábrele la puerta. Pero el contexto de este versículo no es un contexto evangelístico. Es un contexto eclesiástico. Es un mensaje a la última iglesia previa al rapto. ¿Todos están adentro? Todos están adentro, pero hay alguien que se quedó afuera y no le abrimos. Y está tocando la puerta. Como anoche yo me quedé afuera. Y empieza a entrar una desesperación. Yo no sé si el Señor Jesús se desespera, a lo mejor no, porque Él es perfecto, pero yo estaba tocando y gritando. Pero la Biblia dice que a esa iglesia, a la última iglesia previa al rapto, cuando lleguemos a estar en ese lugar, en ese momento, es importante que tú sepas que el común denominador es que en las iglesias va a haber mucha gente, pero no va a estar Jesús. El Señor Jesús va a estar afuera tocando y llamando,
pidiendo la oportunidad de entrar a la iglesia. Qué triste, ¿verdad? Que llegue esa época. Dios nos libre. Otra de las características que tenía esa iglesia es que era desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Parece ser que como si fuera un ataque, ¿verdad? Oye, Señor Jesús, tranquilízate, estás ofendiendo mucho a esta iglesia, pobrecitos. No les digas esas cosas. No, no les está ofendiendo, les está dictaminando. Es como cuando vas al médico y te dicen, tienes la presión alta, tienes azúcar, tienes colesterol, tienes triglicéridos. No le vas a decir al doctor, oiga, no me esté ofendiendo. Pues es un diagnóstico. Es el diagnóstico. Dios está diagnosticando esto en la iglesia y está diciendo, esa iglesia del final de los tiempos, previa al rapto, es una iglesia que es desventurada, es miserable, pobre, ciega y desnuda. Qué triste. Porque era una iglesia que se creía todo lo opuesto. ¿Miserable y pobre? No, porque decía, soy rico y me he enriquecido. Y de nada tengo necesidad. Sin embargo, Dios dice, no eres rico ni te has enriquecido. Eres una persona miserable o una iglesia miserable, pobre. Tienes la facultad, la universidad de medicina donde pueden fabricar estos ungüentos, este colirio para sanar enfermedades de los ojos y no te has dado cuenta, iglesia Laodicea, que eres una iglesia ciega. Tienes la industria textil más próspera de la región. Tus textiles son comercializados, exportados a África, Asia, Europa. Son altamente codiciados, como tus textiles pocos, con colores negros, elegantes, finos. Pero no te has dado cuenta que estás desnudo, desventurado. Jesús invita a la iglesia a hacer algunas cosas. Exhorta a la iglesia a hacer algunas cosas. ¿Me ayudas, Donovan? La primera cosa, miserable y pobre. El Señor Jesús le dice a la iglesia, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Invierte en mí para que tengas una verdadera riqueza. No inviertas más en otras cosas, en otras personas, en otras filosofías, en otras corrientes. Invierte en mí para que seas verdaderamente rico. Y esto sacude. Porque pobrecita esa iglesia. Miserable y pobre. ¿Sabes? Hay que invertir en el reino de Dios. Hay que sudar un poquito. Hay que pagar un poquito las cosas. Hay que sufrir un poquito el gasto. Cuando las cosas son fáciles en la vida, familia, se generan personas flojas. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, se empiezan a generar, o hay una generación o de personas que se preocupan por salir de esa miseria. Dios quiere que dejes de sentirte rico y que empieces a concebirte a ti mismo como un miserable y pobre. ¿Te acuerdas de aquel sermón en el monte? Que Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, los que se saben pobres y que vienen a invertir en el reino y que empiezan a recibir las riquezas del reino. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque hay para ellos una heredad. Yo te invito
que cuando llegues a esa época en esa iglesia, estés preparado. Que hay que sudar un poquito. Que hay que sentir el suelo frío un poquito. Un poquito de escasez no nos hace mal. Un poquito de necesidad no nos viene mal. Número 2, ciego. Dios le dice a la iglesia: unge tus ojos con colirio para que veas. Yo pensaba, Señor, ¿cuál es el colirio? Colirio es su palabra, que viene a limpiar tus ojos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estamos viendo en las redes sociales? ¿De qué se está yendo? No estoy diciendo que necesariamente sean cosas malas, o sea, cosas grotescas. No. Pero ¿de qué te estás alimentando? ¿Tu vista de qué se está alimentando? ¿Qué está entrando por tu vista? Unge tus ojos con colirio. Es importante que vayamos a las escrituras. Ese es el colirio que necesitan nuestros ojos para recibir sanidad. ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupada? ¿Estás pasando por un momento de angustia? Vea su palabra. No vayas a las redes sociales a ver qué te dice el youtuber o el influencer famoso con la filosofía o con, no sé. Vea su palabra. Es el mejor colirio para tus ojos. Es lo que necesita tu cuerpo física y espiritualmente. Pónganse de pie tantito. Dense un abrazo a los que tienen ahí al lado. Gracias, puede tomar tu lugar. Ya voy a terminar. Dice la Biblia: estás desnudo. Es una iglesia en la que se empiezan a desnudar y se empiezan a publicar en redes sociales y en todas las cadenas de televisión y en aplicaciones on demand. Van a empezar a salir series que van a quemar a un montón de ministerios. Un montón de iglesias van a ser desnudadas. Mira las trampas que hacían. Mira la poligamia en la que estaba el pastor. Mira cómo abusaban de las mujeres. Mira lo que hacían con los dineros de las personas. Y van a empezar a salir un chorro de cosas. Es una iglesia que va a ser desnudada. ¿Sabes qué necesita una iglesia así? Vestirse de la santidad del Señor. ¿Pastores que abusan de las mujeres en su iglesia? No, hombre, eso no lo vamos a ver. Está sucediendo aquí en Playa del Carmen. La iglesia va a empezar a ser desnudada porque hay personas ahí que no se han vestido de vestiduras blancas, que es la santidad de Dios. ¿Sabes? Necesitamos una iglesia santificada, donde el liderazgo esté santificado, donde la gente de la congregación esté vistiéndose con vestiduras blancas. Y la última, parece ser que ya no le dice nada a desventurado, pero desventurado tiene que ver con mal viento. Las que navegan aquí, Betty y Bere, no sé si en el argot de ustedes en su deporte se escuchaba buena aventura o mala aventura, o vientos a favor o vientos en contra. Esto habla acerca del viento en contra o el viento a favor. Y hay un pasaje en Marcos que tiene un símil con la época de la Odisea. El Señor Jesús le dice a los discípulos: váyanse y los veo del otro lado. El tipo de la despedida de Jesús de la iglesia
y cuando los vuelve a encontrar en su regreso. El tipo. Y dice la Biblia que en la cuarta vigilia los discípulos seguían remando y remando y no podían con la corriente y estaban ya muy cansados y desesperados. Y el Señor Jesús, desde un monte alto, tipo del cielo, veía a su grupo de discípulos, el tipo de la iglesia, batallando y batallando y batallando. Y el Señor Jesús se le aparece a la iglesia, a los discípulos, y a uno de ellos, el tipo de la iglesia, le dice: sal de ahí el rapto. Y a Pedro lo saca de la balsa, que después el Señor Jesús los lleva a un puerto y ahí termina la historia. Y ahí nos lleva el Señor Jesús a pensar que los vientos que estaban en contra de la iglesia, en contra de los discípulos, no los hacían avanzar. ¿Sabes por qué? Porque no estaba Jesús ahí. Es otro tipo, es el símil de que en la iglesia necesitamos que Jesús esté con nosotros para que los vientos sean a favor y no en contra. Yo como pastor tengo una gran responsabilidad: que la iglesia de Familia Escogida Playa del Carmen navegue con el viento a favor. Yo tengo la responsabilidad, y hasta donde mí esté que esto dependa, yo procuraré que el Señor Jesús nunca se quede afuera. Hasta donde en mí dependa, yo exhortaré a mi esposa, al liderazgo, a que nos vistamos de vestiduras blancas, a que vayamos a su palabra para tener colirio en nuestros ojos, y a que vayamos a su presencia para invertir nuestro tiempo en el reino. Pero familia, la iglesia no es solamente esto. La iglesia eres tú y soy yo. Chabelita, ¿me ayudas por favor? Dice el siguiente versículo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabes qué significa esto? Buzo, porque Dios está hablando. Y tú te puedes quedar cómodamente sentado diciendo: qué padre, la responsabilidad no es mía, es del pastor. Pero déjame te digo, tú eres la iglesia. Tu casa es la iglesia. Tu familia es la iglesia. Tu matrimonio es la iglesia. Y me dirijo a los papás varones, primeramente. ¿Qué estamos haciendo por nuestra familia como iglesia? A todas las mamás que están solas o mamás que están casadas, también para ustedes. ¿Qué están haciendo, mamás, para que Jesús no se quede afuera de sus casas? Para que sus hijos estén vestidos con vestiduras blancas de santidad. Para que su familia, su esposo, para que tu casa se esté leyendo la palabra que es el colirio para tus ojos. ¿Qué estás haciendo, padres de familia, papás, para que sus hijos no se crean ricos y que no tienen necesidad, pero que se consideren pobres de espíritu, dependientes totalmente de un Dios que todo suple y que es dador de todas las cosas que necesitamos? ¿Qué estamos haciendo? Yo tengo la responsabilidad sobre el ministerio de esta iglesia, pero no puedo hacer nada en tu casa todos los días. Esa es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Pero voy más allá, porque los jóvenes van a decir: ay, qué padre que escuchó mi papá y mi mamá. Pero déjame te digo, tú también eres iglesia. Porque dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Y la iglesia eres tú, a donde quiera que vayas, tú eres la iglesia. Eres un representante de la iglesia. ¿Estarás tú dejando a Jesús afuera de tu corazón?
¿Qué estás haciendo tú con tu iglesia como persona? Tú como persona. ¿Estaremos siendo como esa iglesia Laodicea que se basa en los derechos humanos y que no puede ser tajante y no puede ser frontal y no puede ser radical por miedo a las represalias? ¿Seremos entonces tibios? ¿Vamos a caminar de una manera tibia en la sociedad en la que estamos? ¿O vamos a ser personas radicales que nos ponemos de pie y defendemos los valores cristocéntricos que están en nosotros? ¿Cómo vamos a hacer? Porque déjame te digo, el rapto está a la vuelta. Esta es la última iglesia, ya no hay más. Ya no hay otra iglesia más en Apocalipsis capítulo 3. Es la última. Y es una radiografía literal de lo que está pasando hoy en día. Jamás en la vida se habían hablado tanto de los derechos humanos. ¿Lo habías escuchado tú tanto como en los últimos 10, 15 años? Cuidado, porque estamos a nada de que Jesús venga. ¿Y cómo te va a encontrar? ¿Tibio? Déjame te digo, como no fuiste capaz de ser ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ay, pastor, ya no voy a venir a esta iglesia porque a mí me gusta que me digan cosas bonitas, no me gusta que me digan cosas feas. Entonces eres una persona que te gusta estar cómodo. Yo quiero una iglesia que, a pesar de que tenemos que pasar por un tiempo de la odisea para que Jesús venga, es necesario. No podemos esperar que Jesús venga sin que pasemos por este tiempo de la odisea. Como le decía yo a una persona, el Titanic se está hundiendo, no se puede evitar. Pero ¿qué vamos a hacer tú y yo en la casa con los nuestros? El Titanic se va a hundir, pero ¿cómo voy a reaccionar yo? Ponte de pie. Dice el último versículo: yo, dice Dios, reprendo y castigo a todos a los que amo. Esta es una predicación de reprensión y castigo. Es una sacudida que el Señor Jesús nos quiere venir a dar. Ayer en la noche yo, mientras iba subiendo la escalera, yo iba llorando, y conforme iba subiendo cada escalón, las palabras iban empezando a ser puestas en mi mente de lo que iba a decir este día. Yo creo firmemente que esta palabra es total inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer saliendo de la iglesia, de este edificio? ¿Vas a volver a la tibieza? ¿Vas a volver a los pseudos? ¿O te vas a mantener firme en la raya, en los valores que Cristo te enseñó? Sé pues celoso, dice el Señor. ¿Sabes que la palabra celoso aquí significa caliente? Isaí nos echa mucho carro a los Rayados porque nos dice que somos pechos fríos. Amén, dice Isaí. Yo no quiero una iglesia de gente de pecho frío. Sé celoso, sé caliente. Que te calienten las cosas cuando están mal. No toleres las cosas que están mal. Ya no andes tolerando lo que tus hijos hacen. No puede ser posible que haya más gente caliente afuera que dentro de la iglesia. No puede ser posible que estemos tolerando en nuestro matrimonio tibiezas. ¿Cómo puede ser posible que haya matrimonios más tibios dentro de la iglesia que afuera de la iglesia? A veces vemos más candela y más fuego en matrimonios de afuera que en matrimonios de adentro. Y no me estoy refiriendo a cosas grotescas. Es el amor, es las cosas correctas por las que tengo que pararme y defender. Señor, yo oro para que Familia Escogida sea una iglesia representada por muchas personas y familias
que son calientes, que están definidas, que entienden perfectamente que hay un negro y hay un blanco y no andan caminando por tonos grises, que saben lo que es correcto y es incorrecto, que saben lo que es decir sí y decir no, que saben lo que es bueno y lo que es malo y caminan en la verdad de tu palabra, Señor. Sabemos perfectamente que estamos pasando por un tiempo final y la Odisea es el tipo de iglesia que estamos viendo en estos tiempos. Seguiremos, Señor, haciendo lo mejor para esta iglesia, para estar cómodos. Señor, buscaremos que la gente se sienta a gusto en este lugar, pero jamás priorizaremos la comodidad antes que tu presencia. No vamos a priorizar la estética de lo que está dentro. Queremos que esta iglesia sea una iglesia bonita, estéticamente hablando, pero mi oración es que sea más bonita por dentro, Señor. Oro para que esta iglesia sea una iglesia sólida en la fe, inamovible en sus convicciones, que no se dejan llevar por emociones, pero que se mantienen firme en aquello que han creído, que es Cristo, nuestra roca eterna. Señor, oro por los niños y niñas, los adolescentes, los jóvenes que están siendo atacados y bombardeados severamente por el diablo allá afuera. Que nuestros jóvenes y nuestros niños sean niños radicales, cristocéntricos, aleluya. Que nuestras mujeres y nuestros varones sean hombres y mujeres radicales, llevados por el viento de tu Espíritu Santo, no desventurados, pero favorecidos por tu viento, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Confírmala en el corazón de mis hermanos y mis hermanas. Que se haga carne y que sea una palabra rema, retadora, que nos convenza y que nos cambie el chip. A partir de ahora sabemos que estamos en los tiempos finales de la Odisea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar, familia. Le voy a pedir a los chicos que pasen con los elementos de la Santa Cena, por favor. Bere.